Glorificamos a Dios en esta noche por esta gran oportunidad que tenemos de congregarnos nuevamente en nuestro culto de salud mental y particularmente en el tema del perdón. Cómo estamos entendiendo la importancia del perdón como un sistema que Dios ha dispuesto a favor de los seres humanos y cómo cada ser humano, entonces, con su aporte, perdonando sinceramente, contribuye al bienestar y la salvación de todos. Esto es grandioso, hermanos, y cada uno de nosotros somos beneficiados. Y invito a todas las personas también que nos acompañan hoy. Sabemos que se están vinculando de muchos lugares en Colombia y fuera del país para recibir la palabra del Señor. Y sé que Dios nos va a hablar. Vamos a orar. Vamos a presentarnos delante de Dios para que Él nos guíe y nos bendiga en este tema tan especial y maravilloso. Colóquense en pie, por favor. Buen Dios y Padre eterno, en este momento doy gracias, oh Dios, en unión a todos mis hermanos presentes en esta reunión especial para bendecir su nombre santo. Señor, personalmente puedo dar testimonio, oh Dios, de las ricas bendiciones recibidas a través de estos temas, Señor, que la Iglesia ha dispuesto para nosotros en este tiempo. Y lo cual también nos obliga también a invitar a muchas otras personas también para que reciban esta enseñanza especial. En esta noche, oh Dios, aquí estamos dispuestos, atentos y nos comprometemos, oh Dios, entonces a estar, Señor, seguros en lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a leer la Biblia en esta oportunidad. Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Siempre la lectura escogida, la lectura de la Biblia, tiene un punto importante en nuestro culto a Dios. Es como la orientación por donde Dios nos quiere ir llevando para formarnos a través de la enseñanza. Efesios capítulo 4, en el versículo 17, a partir del versículo 17, e invito a todos ustedes para que también se unan a esta lectura desde sus lugares. Dice la Biblia: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia,
y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gracias a Dios por la Biblia, que es su palabra para cada uno de nosotros. Siéntense, por favor, hermanos, como parte de nuestra actividad, de nuestro gozo, de poder cumplir esa expectativa que siempre tenemos al ser convocados a nuestro culto. Vamos a cantar, vamos a glorificar a Dios con estas alabanzas que definitivamente son una gran bendición para cada uno de nosotros porque tienen un mensaje especial. Y posteriormente, al momento de la alabanza, estamos atentos para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Padre de amor que en el cielo estás, tu nombre santo es. Venga tu reino y se haga tu voluntad por siempre. Danos el pan cada día, Señor, danos de tu perdón, y nuestro prójimo sabrá de tu amor por siempre, por siempre, y no nos dejes caer en tentación. Del mal, porque tuyo es el reino, la gloria, el poder, por siempre. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, porque es el reino, la gloria, el poder, por siempre. Padre de amor que en el cielo estás, tu nombre santo es. Venga tu reino y se haga tu voluntad por siempre. Danos el pan cada día, Señor, danos de tu perdón, y nuestro prójimo sabrá de tu amor por siempre, por siempre. Dejes caer en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, la gloria, el poder, por siempre. Y no nos dejes caer en tentación, tuyo es el reino, la gloria, el poder, por siempre.
tu inmensidad el hombre no podrá contar ni concebir la gran verdad que Dios al mundo pudo amar. Al primer par de su hogar echados compadeció y les vistió, les perdonó y un redentor prometió. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Pase ya con cada reino mundanal, y cada trono caerá con cada trampa y plan carnal. El gran amor del Creador por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Lo que has hecho por mí, has cambiado todo mi existir. Tu sangre sin mancha ha limpiado mi vida, mi deuda le has puesto un fin. No vivo por mí, no obro por mí, eres tú quien ya toma el control. Tú me has liberado, borraste el pasado, por eso te alabo, Señor, porque tu amor me constriñe, alienta mi ser, me guía por sendas de bien. Y ayer mi dolor borrados están, una nueva criatura ya
ya soy, porque tu amor me combina a ser como tú, que tu espíritu en mí puedan ver. Tu sangre me diste, ahora vivo por ti, mi vida es tuya, Señor, mi vida es tuya, Señor. Salvación y el mundo sabrá, mi Señor, en esta locura está la solución y con Dios la reconciliación. Ahora es real, tú gobiernas mi todo, no importa lo que hay que vivir. Morir es ganancia si lo hago en tu amparo. Tu amor me constriña, alienta mi ser, me guía por sendas de bien. Que ayer mi dolor borrados están, una nueva criatura ya soy. Porque tu amor me combina a ser como tú, que tu espíritu en mí puedan ver. Tu sangre me diste, ahora por mí, mi vida es tuya, Señor, mi vida es tuya, Señor. Porque tu amor me constriña, alienta mi ser, me guía por sendas de bien. Y ayer mi dolor borrados están, una nueva criatura ya soy. Que tu amor me combina a ser como tú, que tu espíritu en mí puedan ver. Tu sangre me diste, ahora vivo por ti, mi vida es tuya, Señor, mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya, Señor. Gracias, Señor Jesús, por mostrarte a mí como el Espíritu que en mi vida crecerá, que a un mejor nivel de vida me guiará y transformado por tu gloria dejarás que yo te recomiende a los demás. Cuando la fe, la esperanza y el amor sean legibles en mi vida, buen Señor. Gracias por la solvencia que tu libertad pone en mis manos como arras de heredad. Mil gracias porque tu gloria puedo ver y como tú día tras día puedo ser. Por eso
muchas gracias, mi Señor. Gracias, Señor Jesús, por mostrarte a mí como el Espíritu que en mi vida crecerá, que a un mejor nivel de vida me guiará, y transformado por tu gloria dejarás que yo te recomiende a los demás, cuando la fe, la esperanza y el amor sean legibles en mi vida, buen Señor. Gracias por la solvencia que tu libertad pone en mis manos como arras de heredad. Y gracias porque tu gloria puedo ver, y como tú día tras día puedo ser. Por eso gracias, muchas gracias, mi Señor. Hermanos míos, gloria a Dios. Gracias a Dios por esta bendición de nuestro ambiente cúltico, por todas las razones de las que nos nutrimos, las que expresamos en nuestras canciones, porque tu amor me constriñe, alienta mi ser, me guía por sendas de bien. Mi ayer, mi dolor borrados ya están, una nueva criatura ya soy. Porque tu amor me conmina a ser como tú, que tu espíritu en mí puedan ver. Tu sangre me diste, ahora vivo por ti, mi vida es tuya, Señor. Es todo un acontecimiento el hecho de descubrirnos perteneciéndole a Dios por todo lo que Dios nos da, por todo lo que Dios ha hecho en la obra maravillosa de Cristo Jesús, en la expresión de su gracia manifestada de tantas formas. ¿Ya? Esa experiencia del creyente que puede cantar, que se hace consciente del milagro de la salvación que Dios le da. Y entonces dice, descubro el milagro de tu salvación y el mundo sabrá, mi Señor, que en esta locura está la solución y con Dios la reconciliación. Qué bueno, el perdón hace todo esto. Ahora es real, tú gobiernas mi todo, no importa lo que haya que vivir. Morir es ganancia si lo hago en tu amparo. Yo te pertenezco, Jesús. Así que, hermanos míos, poder expresar estas cosas nos entusiasma, porque es que nuestras canciones, en la medida en que doctrinalmente nos vamos volviendo más conscientes, nuestras canciones adquieren un valor enorme. Gracias, Señor Jesús, por mostrarte a mí como el Espíritu que en mi vida crecerá. Qué interesante la claridad de la canción, ¿no? Tú te muestras
como una forma de ser que en mí se está desarrollando, que a un mejor nivel de vida me guiará y transformado por tu gloria dejarás que yo te recomiende a los demás cuando la fe, la esperanza y el amor sean legibles en mi vida. Buen Señor. Es interesante que nosotros podamos entender que todas las acciones de nuestra vida tienen un valor enorme en el compromiso que tenemos de ser los promotores de este gran programa de salvación de Dios desplegado en la obra de Cristo Jesús. Canciones maravillosas, razones entonadas con melodías hermosas, pero con un sentido espiritual muy grande que hace que nuestro corazón se pueda llenar de todas esas cosas que dan contenido espiritual válido. Gracias a Dios por todo esto. Vamos a orar y que Dios en esta jornada, en este culto dedicado a la salud mental, Él trate con nosotros y nos guíe a las claridades de fondo que necesitamos, a las liberaciones que requerimos, a la restauración de nuestra salud exigida en relación con las demandas de la vida. Padre eterno, te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor, por lo que en Él tenemos y lo que de Él recibimos. Te damos gracias, Dios mío, por tantas cosas de las cuales tú nos haces conscientes como personas que reciben formas de bendición que solo, Señor, tú puedes entregarnos. Te doy gracias entonces por esta claridad que libera nuestra mente, por todas estas cosas que nos están dando razones nuevas para vivir con criterios totalmente renovados, con motivaciones orientadas de manera eficiente hacia rutas plenas de salvación. Así que, Señor, háblanos hoy, trata con nosotros, muéstrate a esta congregación, muéstrate a tu pueblo, Señor, revélate a tu pueblo a través de las verdades que nos quieres mostrar a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén, amén, amén. Hermanos, siéntense, por favor. Estamos hablando del poder saludable del perdón. Ya llevamos varias jornadas trabajando este tema. Hoy la idea tiene un enfoque muy especial. Vamos a hacer una elaboración y alrededor de un texto de la Biblia que se encuentra en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 17 y los versículos que siguen. Es unas palabras del apóstol Pablo para decirle a los creyentes de Éfeso qué es lo que él requiere de ellos en sus disposiciones actitudinales. Dice Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, es decir, gente sin contenido mental serio, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, no entienden nada porque están en tinieblas, eso quiere decir entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Fíjense ustedes que hay una forma de vivir según Dios y ellos están lejos, viviendo de acuerdo a muchos otros criterios que no son precisamente aquellos que corresponden a la vida
como Dios la vive y como Dios nos pide a nosotros que la vivamos. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y esta ignorancia por la dureza de su corazón. Y dice Pablo, versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Miren ustedes que la sensibilidad moral, espiritual, la conciencia, digámoslo así, es algo que se va perdiendo. O digamos, se va endureciendo cuando habla el texto de las conciencias cauterizadas. La conciencia va perdiendo capacidad para percibir objetivamente. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Noten cómo el texto habla, ¿no? Aprendido así a Cristo, no simplemente de Cristo, porque uno puede aprender de alguien, pero otra cosa es aprender a alguien, ¿ya? Es asimilar a las condiciones de la vida de una persona. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Es decir, ¿cómo nos habla el Cristo? Conforme a la verdad de la existencia de un ser humano llamado Jesús. Y Cristo, que es todo un presupuesto de Dios prometido desde el Antiguo Testamento, lo conocemos a través de la persona humana que tuvimos al frente, que conocimos, según dice el texto, hablando los apóstoles que estuvieron con él, ¿ya? Y entonces, a haberle oído, haber sido por él enseñados, no en función de las simples palabras o digamos, por la teoría que Jesús les dio, sino conforme a la verdad que está en Jesús, no a la verdad que entiende Jesús, sino a la verdad que se encuentra en la persona de Jesús. Y entonces, de acuerdo a eso, comienza a hablar en el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado, conforme a los deseos engañosos, es decir, personas dañadas por impulsos, motivaciones, inspiraciones, por propuestas del mundo que conducen las personas a la frustración, porque son deseos de tipo engañosos. Y dice Pablo, versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, en las cosas como deben ser, en lo que conviene, en lo que es correcto, ¿ya? Por lo cual, y entonces aquí viene el complemento de la idea. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Fíjense ustedes, el trato del prójimo, la dignidad del prójimo, exige de un creyente la disposición disciplinada para no engañarlo, ¿ya? Para no mentirle, para no jugar con la confianza de la persona alrededor de las mentiras, del fraude, del engaño.
Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, fíjense ustedes que es una demanda que se hace en función del derecho, la dignidad, el mérito de las otras personas y de hecho, en lo lógico, lo que nos mereceríamos nosotros mismos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, no estorben la obra del Espíritu. No hagan que figuradamente el Espíritu se sienta triste, inoperante en la vida de ustedes, porque ustedes le hacen total resistencia en las posiciones de vida que ustedes tomen. Y entonces dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todas esas cosas las debemos quitar nosotros. No dice, es que va a venir una fuerza de Dios que se las va a quitar de encima, sino ustedes deben motivarse a desarrollar tal estructura que todas esas cosas se superen. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si ustedes observan bien, la demanda de la nueva vida en la experiencia del Evangelio, en lo que plantea este texto, nos hace conscientes de la necesidad de desarrollar la responsabilidad. Fíjense ustedes que ese texto, cuando ya plantea las cosas en orden a la propuesta de Dios en Cristo, lo que se está esperando es que nosotros tengamos disposición para ser responsables. Es decir, que lo que hagamos, lo hagamos pensando en que tenemos áreas de la vida por las cuales responder en relación con nosotros mismos, en relación con los demás y especialmente en nuestra relación con Dios. Por eso podemos decir, hermanos míos, que el sistema del perdón está buscando elevar al ser humano hasta los niveles de la demanda suprema del Creador. ¿Y cuál es la demanda suprema del Creador? La responsabilidad suya y la mía. Debo crecer tanto que yo pueda asumir con altura las responsabilidades que me corresponden. Porque para eso me creó Dios, para que yo le responda por. Y para eso me da recursos. Y para eso provee toda cantidad de posibilidades. Todas las expresiones de su buena voluntad están provisionándome para que yo algún día llegue a asumir una responsabilidad con lo que Él me entrega y de esa forma alcanzar la plenitud del desarrollo de persona humana que debo alcanzar yo. Debo crecer hasta poder responder, ¿ya? O pudiéramos decir la expresión más elegante, hasta que podamos corresponder. ¿Qué quiere decir? A algo que nos dan, poder
actuar consecuente con todo eso. Y eso es desarrollar responsabilidad. Y cuando hablamos del sistema del perdón, lo que hace el sistema del perdón es presionarnos a que nosotros asumamos responsabilidad, que nosotros desarrollemos habilidades en el campo de la responsabilidad. En otras palabras, que dejemos de ser niños y nos convirtamos en personas adultas. Eso, hermanos míos, es grandioso. ¿Por qué? La responsabilidad hace que la persona funcione a la altura de sus capacidades. ¿Ya? Las personas que se quedan sin desarrollar eso siempre están actuando sin conocer aún sus propias potencialidades, porque siempre están esperando que otros respondan por ellos. Siempre están tomando las posturas clásicas de aquellos que le están echando la culpa a los demás de todo lo que pasa, y sobre todo siempre están buscando que otros hagan por ellos las cosas que ellos debieran hacer. Fíjense ustedes que esas personas se pierden las oportunidades de la vida alrededor de esa actitud que los pone expectantes en función de lo que hacen los demás. Por eso cuando los demás los maltratan, los agreden, a ellos les queda muy difícil salir de eso, porque en medio de todo el daño que reciben, no pueden liberarse de depender de esas personas porque no han asumido suficiente responsabilidad en relación con sus propias vidas. Es una responsabilidad multidireccional. Entonces, la persona debe responder por su integridad como persona y por el desarrollo del programa dispuesto para su vida. Hay un programa que Dios dispuso para la vida de él, de ella. Esas personas deben crecer lo suficiente para responder por eso. Primero, responder por su propia integridad, porque de cómo se conserve a sí mismo va a depender el hecho de que cuente con fuerzas o con habilidades para hacer lo que corresponde hacer y sacar adelante el proyecto de vida que Dios ha dispuesto para él, para ella. Entonces, fíjense en ustedes que esa es la primera área de responsabilidad. Responder por uno mismo. Responder por uno mismo. Debe responder por el espacio relacional con los otros en todo aquello que dependa de la persona. ¿Ya? El apóstol Pablo le decía a los romanos, en lo que dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Es decir, lo que dependa de ustedes. Es decir, hay cosas que tienen que ver con el territorio de responsabilidades que ustedes tienen, de modo que en lo que les corresponde, promuevan la paz, establezcan vínculos válidos. Nosotros debemos responder por el espacio relacional con los otros, pero en aquello que depende de nosotros. Yo no puedo responder por aquellas cosas que dependen de los otros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no están en mi espacio de posibilidades. Si en alguna forma puedo colaborar, colaboro, pero hay cosas que se salen de mi territorio. Pero lo que no es concebible es que aquello que me corresponda a mí, yo esté buscando la forma de evadirlo y esté saliendo con las salidas
clásicas cómodas de la gente que dice, es que yo no puedo, es que a mí no me alcanza, es que no tengo cómo lograrlo, es que si no me ayudan, es que si no me respaldan, yo me voy a morir, voy a vivir una condición de frustración y de tragedia y de derrota y de destrucción. Hermanos míos, eso es horrible, y eso, por ejemplo, en las sociedades como la nuestra, eso es de las cosas más grotescas que existen, porque todo el mundo está buscando la forma de que otros respondan por ellos y se quedan esperando la acción de otros, cuando a veces en el fondo los otros no tienen ningún interés de responder, y entonces pegan el grito en el cielo con la expresión me dejaron solo, con la expresión es que no me ayudaron, es que no estuvieron conmigo, y nunca se le vio a esa persona hacer un mínimo esfuerzo de acuerdo a sus capacidades para hacerlo mejor, porque es seguro que si se hubiera puesto en el empeño de sacar adelante su propia vida, lo habría conseguido, porque habilidades tiene, dotaciones tiene, todo el mundo las tiene, y de pronto aparecería la ayuda o de pronto no, pero nosotros debemos responder por lo que nos corresponde. Hoy vivimos en una sociedad donde todo el mundo, especialmente la gente más pobre, está esperando que haya quienes respondan por ellos. Y se vuelven irresponsables al extremo de que lo que consiguen se lo gastan, lo malgastan, lo usan inadecuadamente y luego reclaman ayuda, y si la ayuda no les llega como ellos quieren, entonces despotrican contra todo y le echan la culpa al sistema y no a su irresponsabilidad. En las áreas de la vida matrimonial es la misma cosa, ¿no? Alguien se acostumbra a justificarse con las actitudes limitadas de otro y no hace nada por sacar adelante lo que le corresponde sacar adelante, y cree que echándole la culpa al otro con eso va a minorar el nivel de desgracia a que se ve abocado como consecuencia de que se le desbarate todo por su irresponsabilidad. Hermanos míos, la irresponsabilidad destruye todo, ¿ya? La irresponsabilidad acaba con cualquier plan existencial que se dé. Hermanos míos, eso no es cosa de poder decir, es que me pasó eso, pero yo no tengo la culpa, ¿ya? Se dio esta situación económica y me estoy muriendo de hambre, pero yo no tengo la culpa, pero se está muriendo de hambre. Entonces, uno descubre que sí hay una crianza deformada, una crianza cultural tendenciosa, maliciosa, en esta sociedad donde los líderes de la sociedad se aprovechan de su lugar, su posición, para sacar ventaja. Quieren tener a un pueblo siempre dependiendo de ellos, acostumbrarlos a depender de las migajas que les den, porque ellos le dan al pueblo migajas, pero ellos se quedan con las grandes ganancias. Y entonces el pueblo se acostumbra a vivir así. Cuando Dios está propugnando porque desarrollen habilidades para desarrollar, para capacitarse, para responder por los espacios relacionales que dependen de ellos en esa relación con los demás. Por otro lado, debe responder por las cosas que fueron asignadas de la creación. Esta creación que Dios hizo nos la entregó para la responsabilidad nuestra. Y entonces a cada quien se nos entregan áreas de responsabilidad, porque Dios nos hizo administradores de esto, y yo debo responder por eso. Y muchas veces las desgracias que cosecho en la vida tienen que ver con mi irresponsabilidad con el manejo de lo que debo administrar. Soy un irresponsable. ¿Por qué? Porque no cuido nada.
soy un irresponsable. ¿Por qué? Porque derrocho todo, porque tiro la casa por la ventana todo el tiempo pensando de que debe haber una forma de que me provean, de que me llenen la casa, me provisionen. Y no entiendo que Dios quiere de mí un crecimiento en responsabilidad, de modo que yo le responda por la casa, yo le responda por este medio ambiente que me entrega, yo le responda por muchas cosas que están dependiendo de mi compromiso, de mi gestión, de la dinámica que yo desarrollo en mi propia vida, de mi diligencia. De eso está dependiendo. Ahora, en esa condición irresponsable, entonces se puede dar que el primero que comienza a cosechar de ese estado inadecuado soy yo mismo, y en mi irresponsabilidad y en mi comodidad y en mi infantilismo no hago más que despotricar contra todo, poner el grito en el cielo, como diciendo que Dios me ha abandonado, cuando Dios me dice: te llené la casa de provisión, te di un huerto enorme para que lo cuidaras y tú te dedicaste a tus acciones irresponsables, y ahora que estás en medio de grandes necesidades, vienes a quejarte cuando debieras más bien venir a mí a expresar tu arrepentimiento por las cosas mal hechas que hiciste. Me estás pidiendo que te resuelvas cosas cuando fueron cosas que te las entregué para que tú las desarrollaras. Ahora te quejas cuando debieras más bien decirme: Señor, perdóname y ten misericordia de mí. Pero así veo a la gente, ¿ya? La gente abocada a vivir condiciones de mucha necesidad. Yo los veo con un malestar enorme, con un resentimiento social todo el tiempo, hablando pestes contra los que tienen. Y a veces los que tienen hacen cosas terribles, pero eso no justifica que yo me queje cuando yo tuve oportunidad de desarrollar cosas y frente a eso no fui tan responsable, ¿ya? Porque es que Dios me pide a mí que haga un pequeño esfuerzo y Él me da el resto. Sucede que el pequeño esfuerzo nunca lo hago y estoy esperando que Dios lo haga todo. Y fíjese que el sistema del perdón lo que está haciendo es presionarme a mí a que responda. Si a mí me maltrataron durante mucho tiempo en la vida, ¿cómo es posible que yo siga dependiendo de los maltratadores después con los años, cuando ya soy un adulto? Sí, me maltrataron de niño. Ahora que soy adulto, Dios dice: pues asume la responsabilidad por tu vida y sale del manejo de ellos. ¿Por qué tienes que estar viviendo todavía bajo los efectos dolorosos y trágicos de las acciones malvadas de ellos, cuando pudieras tirar eso a un lado y dedicarte a construir un sentido de compromiso y responsabilidad con tu propia vida? Cuando debieras superarlo, porque ahora puedes responder por ti. Que tú no eres un inválido, tú no eres un niño que se tenga que mantener asustado y todo aterrorizado ante las actitudes de los demás. Tú eres un adulto y como adulto no te quejes, enfréntalo y supéralo en ti. Debes desarrollar un nivel de capacidad existencial que te ponga a la altura de la demanda que te está haciendo la vida, porque yo te he dado recursos para que puedas ser absolutamente responsable. Y finalmente, debo dar la medida en la relación que tengo con el Creador. Yo tengo que asumir responsabilidades en esa relación. Esa no es la relación de un bebé con la mamá, donde toda la responsabilidad está en la mamá. No, así yo no puedo ver mi relación con Dios. Yo debo responder por lo mío, por lo que me corresponde,
porque Dios nunca hará por mí lo que Él colocó como responsabilidad mía en la relación con Él. Y esa es la cosa más sorprendente en orden a las actitudes que toma la gente. La gente toma actitudes extrañas en la relación con Dios. Personas adultas que toman posturas de bebé frente a Dios, ¿ya? Posturas de bebé frente a Dios. Yo conozco gente con esa condición dual en el orden moral o en el orden existencial. Cuando ellos están tratando con las personas en la calle o en sus lugares, en los ambientes sociales, se comportan como personas adultas. Pero cuando llegan a la casa y están bajo la observación de papá y mamá, se vuelven unos bebés. ¿Se vuelven unos bebés? ¿Por qué? Porque está el papá, porque está la mamá. Y entonces le piden a la mamá, le reclaman a la mamá, se molestan con la mamá, se molestan con el papá. A la mañana siguiente se van a trabajar y en el trabajo se comportan como adultos, respondiendo por lo que la empresa les pide, lo que la labor que tienen que hacer les pide que haga, y son personas que hasta son reconocidos por su responsabilidad en la labor, pero regresan a la casa y aparece el bebecito que vuelve otra vez a tomar la postura del niño que espera que le respondan, ¿ya? Por cosas que él debiera responder, ¿ya? Esas son condiciones propias que a veces en la visión machista de la vida se estimulan más en los varones que en las mujeres. Y entonces el señor, la persona ya mayor, se casa y es muy laborioso en la empresa, es capaz de coger la escoba y barrer en la empresa, hace muchas cosas en función del trabajo en donde tiene compromiso, pero llega a la casa y cuando llega a la casa se apoltrona, se sienta, casi que esperara que la esposa viniera y le quitara los zapatos, la esposa se le acercara y le diera unos masajes en los pies, le hiciera unos masajes en la espalda, lo recostara, lo acobijara y lo llamara después que ya está servida la comida. Y él come, deja todo allí, luego se va a recostar y a mirar televisión y ella a seguir en la labor que está haciendo, porque es que cuando él llega a la casa se vuelve un bebé. ¿Ya? Él no asume responsabilidades en la casa de ninguna especie. Él no se compromete con nada. ¿Por qué? Porque es que llegó a la casa y en la casa es el mimado, en la casa es aquel que está esperando ser atendido, aunque allá afuera vive muy comprometido. Miren que en la relación con Dios somos así, ¿no? Cuando la gente llega a la relación con Dios toma posturas infantiles, esperando que Dios haga por ellos, esperando que Dios los cuide, que Dios se dedique a sobreprotegerlos. Y no se dan cuenta que Dios será todo menos un papá alcahuete y menos alguien que le exime a las personas de su responsabilidad. De modo que Dios se relaciona como un buen padre con nosotros, pero lo que Él decide que nosotros debemos responder, Él no lo va a hacer nunca. Lo que nos corresponde hacer a nosotros, Él nunca lo va a hacer. Ese no es Dios. ¿Ya? En una frase del apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, creo, él dice, bueno, debemos aprender a responder los unos por los otros, ¿no? A llevar cada uno la carga del otro, pero cada uno responderá por su propia carga, ¿ya? Es decir, esto no es cosa de decir, me ayudan, está bien, lo ayudamos, pero la responsabilidad es la suya. La responsabilidad es la suya. Usted no puede soltar su responsabilidad simplemente pensando que
los que lo ayudan tengan que cargar con lo que usted debe cargar. Otra cosa es que otro le preste el hombro para apoyarlo a llevar lo que usted debe llevar, pero usted tiene que estar allí llevando también. ¿Ya? Espero que esté hablando muy claro, porque esta es una idea que en el perdón, cuando no se entiende bien, es la base de tragedias. Porque mucha gente en función de experiencias dolorosas que tienen, siempre toman actitudes infantiles esperando que por las cosas feas que les ha acontecido, los demás tengan compasión de ellos. Y entonces, buscando esa compasión, se vuelven unos ineptos, se vuelven unas personas totalmente bloqueadas, unas personas incapaces para hacer movimientos válidos en relación con sus vidas, para tomar decisiones de fondo que los pueda salvar oportunamente. No, se vuelven absolutamente dependientes y entonces no viven bajo el poder de un daño recibido, y ese daño recibido les sirve a ellos como recurso para sostenerse socialmente, como el mendigo que aprovecha la llaguita que tiene para exhibirla y seguir pidiendo en función de la llaga. Lo que menos quiere esa persona es que la llaga se sane, porque se sana la llaga y ya no tiene que mostrar para pedir. Hay gente así en función de cosas que debió haber enfrentado hace mucho tiempo, pero no, porque es que con eso hace que los demás le tengan compasión, hacen que los demás le tengan consideración, hace que los demás se conviertan en sobreprotectores. Y a eso juegan, y Dios dice, pero ¿cómo así? Si tú tienes con qué responder. Hermanos míos, eso es una responsabilidad intransferible que exige su disposición para el crecimiento, para dar los pasos ciertos hacia la maduración total de su condición de persona. Eso le permitirá disfrutar de la bendición de ser quien debe ser. Si yo me atengo a otros, si yo detengo el proceso de maduración hacia la responsabilidad, nunca logro descubrir quién debo ser y nunca logro, disfrutar la bendición de lo que soy en la propuesta de Dios. ¿Ya? Eso es algo extraordinario, poder disfrutar de la bendición de ser quien debo ser, aquel que Dios dispuso que fuera en la plenitud de su bondad. Cuando Dios me hizo, Dios expresó una enorme bondad y dijo, tú llegarás a hacer esto. Pero yo decidí bloquear mi proceso, deteniéndome en mi desarrollo, porque nunca he querido asumir la responsabilidad que la vida me está demandando. Dios espera de usted y de mí que seamos personas libres, capaces de hacer la voluntad de Dios. El irresponsable nunca desarrolla habilidades para hacer la voluntad de Dios. Ese texto hermoso de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 10, cuando dice el apóstol Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, poder movernos, actuar en las obras buenas que Dios preparó para la plenitud de nuestra existencia. Es de los logros maravillosos que uno adquiere en la vida. Son posibilidades que le dejan ver a uno que Dios programó una existencia para cada uno de nosotros buena, amigable, favorable, llena de cosas maravillosas. Pero cuando yo no maduro y doy una medida
para dar la altura que se demanda en cuestión de la responsabilidad, yo nunca voy a crecer hacia allá. Por tanto, nunca seré quien debo ser y nunca viviré en las obras que Dios preparó de antemano para que yo viva en ellas. Y siempre estaré vistiéndome con ropa ajena, con las condiciones de la vida de otros, con las posibilidades de otros y no con las mías. Cosa que es terrible porque Dios hizo cosas para mí. Hay cosas en esta vida que están reservadas para la vida mía y que Dios las preparó de antemano para que yo me moviera en ellas, pero para lograr hacer eso tengo que madurar asumiendo responsabilidad. ¿Ya? Pero como me niego a asumir responsabilidad y estoy siempre dependiendo de lo que los otros hacen, pues siempre me tendré que vestir con los sobrantes de los otros, con las cosas que hagan los otros y me entreguen por allí algo como teniendo compasión de mí porque yo soy uno inepto que no logro desarrollar las particularidades y las condiciones especiales de la vida mía. Y entonces, lo que Dios reservó para mí, eso no llega nunca, ¿ya? Y por eso, hermanos míos, es triste porque esa persona va a vivir en este mundo sintiendo que nadie le ha dado lo que le corresponde y es que no llegó a alcanzarlo porque nunca desarrolló la responsabilidad que se le demandaba. Dios espera de nosotros que seamos personas vencedoras frente a todas las presiones e influencias del mundo. A eso debemos llegar, a que cuando nos enfrentemos al mundo, nosotros podamos vencer el mundo. Porque Dios nos hizo aptos para eso. Pero si no crecemos en responsabilidad, siempre estaremos esperando que otro nos defienda. Siempre estaremos esperando que otro abra la trocha para poder caminar por allí, porque nosotros no tenemos fuerza para defendernos, cuando Dios quiso dotarnos de todo eso. En el texto de Juan, en el capítulo 16, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos algo que es como tratando de despertar la conciencia de ellos, la claridad de la capacidad que ellos tenían. En el versículo 33 de Juan 16, dice Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No está diciendo yo vencí al mundo y entonces ustedes no tienen que enfrentar nada porque yo ya les resolví ese problema. Lo que está diciendo es, cuando lleguen las aflicciones, asuman responsabilidad con sus propias vidas porque ustedes tienen capacidad para vencer al mundo. Para que el mundo no los derrote, para que el mundo no los destruya, para que el mundo no los condicione y los convierta en esclavos de sus manejos, porque ustedes no tengan la capacidad para sobreponerse, para decirle no, yo no soy un adepto tuyo, yo no soy un súbdito tuyo, yo pertenezco a otra estirpe, yo pertenezco a otro nivel de vida humana, por tanto, yo estoy por encima de ti. Tenemos derechos sobre el mundo, pero si nosotros no asumimos responsabilidad y estamos esperando que de afuera siempre llegue alguien a ayudarnos a hacer las cosas que nosotros debimos aprender a hacer mucho tiempo antes, entonces vamos a vivir siempre como súbditos del mundo, sometidos al régimen que ellos nos impongan, y eso es triste porque Jesús nos está diciendo, yo los hago aptos para que sean libres, para que vivan por encima de eso. En la primera carta de Juan, hermanos míos, en el capítulo 5, en esa carta se dice algo
muy significativo en relación con esto que estoy diciendo. Dice en el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es decir, si a mí el mundo me agrede, me maltrata, me humilla, aunque haga todo eso, el mundo no me vence. Si yo soy un creyente ubicado, si he recibido la nueva vida de Dios, si he entendido la victoria de Cristo y si he asumido responsabilidad con mi vida, hermano, el mundo no me puede vencer, aunque me agreda, aunque me maltrate, aunque me humille, aunque el mundo me exponga a la misma muerte, no me vence. No me vence. ¿Cuándo me vence el mundo? Cuando comienzo a depender de lo que ofrece. Cuando me aterroriza no contar con su respaldo. Allí soy vencido por el mundo. Pero cuando mi capacidad para creerle a Dios y ver la obra de Cristo me pone por encima de todos esos condicionamientos, hermanos, no importa lo que haga el mundo, siempre lo voy a derrotar, siempre lo voy a vencer. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¡Aleluya! El mundo ha sido vencido por los creyentes todo el tiempo. Eso no quiere decir que el mundo no agreda. Eso no quiere decir que el mundo no maltrate. Eso no quiere decir que el mundo no nos ofenda. La cosa es que mi fe y mi postura responsable con mi propia vida, no dependiendo de lo que el mundo me ofrezca, sino solo dependiendo de los recursos de provisión de Dios, yo lograré que no importa lo que haga el mundo, nunca me convierta en alguien sometido a su régimen. ¿Por qué? Porque no tiene poder para vencerme. ¿Ya? Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús, siendo un hombre igual a cualquiera de nosotros, es el Hijo de Dios, porque venció, porque sacó adelante el proyecto de vida, porque se cumplió en él toda la propuesta divina, porque precisamente él fue un hombre de mucha responsabilidad con su propia vida. ¿Ya? El sistema del perdón, entonces, es la presión de Dios para que llegue a esa altura de posibilidades la vida de un ser humano. A través de demandarnos el perdón, de exigirnos, ustedes deben perdonar. ¿Qué debo perdonar? Jesús dice todo. O exigirme Dios que sea tan responsable que reconozca mis errores y entonces no solamente me disculpe, sino que pida perdón. ¿Ya? Y que yo asuma eso con absoluta responsabilidad. De modo que el sistema del perdón es la presión de Dios para que lleguemos a esas alturas, para que seamos capaces de movernos a ese nivel de responsabilidad. ¿A qué me estoy refiriendo? A que al perdonar, la persona ejerza como ofendido el derecho de colocarse sobre la ofensa y sobre el ofensor, porque es una persona responsable con su propia vida. Si yo respondo por mi vida, yo no puedo dejar que una ofensa postre mi vida y que un ofensor tome el control de mi vida a través o de mi miedo o de mi odio. Piensen ustedes,
Yo no puedo permitirme eso. ¿Por qué? Porque yo debo responder por esta vida mía. No es otro el que debe responder. Esos son los niños que le dicen a la mamá, mamá, Julián me pegó. ¿Ya? Y entonces están esperando que la mamá regañe a Julián, porque eso le da satisfacción, el regaño que la mamá le da a Julián. Eso entre los niños pasa, pero entre nosotros los adultos no. ¿Ya? La cosa es que debemos crecer lo suficiente para que la agresión de Julián no tome territorio en mí, porque yo no voy a tener a mi mamá siempre para que me defienda de Julián, pero yo sí puedo alcanzar tal altura de responsabilidad que las acciones de Julián no dañen mi vida, no me agredan, no me afecten. ¿Ven? De modo que esa persona tenga la capacidad de ejercer como persona ofendida el derecho de estar por encima de la ofensa y el derecho de estar por encima del ofensor. Que sea capaz de verse a sí mismo como Dios lo ve, más allá de toda la maldad posible. Hermanos, Dios no nos ve bajo los efectos de la maldad. Dios nos ve siempre por encima de la maldad. Y yo puedo verme a mí mismo por encima de toda maldad. Me hicieron esto, se comportaron de esta manera, pero mi vida, en el derecho que Dios me da, mi vida está muy por encima de todas esas expresiones de maldad. Eso de quitarle el derecho al ofensor de definir el destino de mi vida. Eso es responsabilidad, acciones responsables. ¿Ya? Una persona que me hace daño no tiene que definir qué va a hacer de mi vida en el futuro por el daño que me hizo. Hermanos, eso es ser uno muy tonto. Dejar que los que nos agreden definan nuestro futuro y seguir viviendo todo el tiempo con la muletilla. Es que yo estoy así por culpa de fulano de tal. Yo estoy en esta situación por sutano, por perencejo. Es que con el trato que me dio mi papá, ese señor desgració totalmente mi vida. Y que un viejo esté hablando así. Hermanos míos, eso es el colmo de la irresponsabilidad. ¿Por qué hacer depender de la maldad de otros el futuro nuestro? Si nosotros tenemos derecho a colocar nuestra vida en posiciones de altura, de dignificación, en posibilidad de realización que esté más allá de toda agresión que otros nos hagan. Hay gente que vive bajo los efectos de las maldiciones que otros le echaron, ¿ya? Alguien dijo, es que a usted le va a ir mal en la vida por esto, y la persona que no quiso vivir bajo el condicionamiento del otro, entonces está todo el tiempo temiendo en qué momento le va a caer la maldición que le echaron. Hermanos míos, nosotros no estamos bajo maldición si actuamos con responsabilidad. De modo que nadie puede maldecir mi futuro si yo asumo la responsabilidad con mi vida a la altura de la propuesta de Dios. Que la gente me maldiga porque no me les acomodo, porque yo quiero es agradar a Dios. Ese es el problema de ellos, pero no el mío. Y eso no hace nada, no le hace mella a mi futuro. Puede ser mi santa madre, pero ella no puede maldecir mi vida si yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero nosotros creemos cosas porque dependemos demasiado de la gente. Imagínense ustedes que yo todavía esté viviendo en un nivel de frustración enorme porque es que mi papá a mí nunca me quiso. Es que mi papá siempre fue conmigo nada. Es que yo me acuerdo. Conmigo se comportaban de esta forma.
Eso es muy triste. Qué cosa tan desgraciada es. Y eso aquí me tiene anclado, eso me tiene paralizado, me tiene lleno de frustración, de temores. Hermanos míos, que yo a estas alturas de la vida esté pensando en los que no me han querido y que esté definiendo mi futuro por los que no me han querido. ¿Ya? Hermanos míos, si yo tengo alguien que me ha amado tan entrañablemente como nuestro Dios, alguien que fue capaz de esforzarse al máximo por darme oportunidades como Jesús, para desgraciar mi vida por las actitudes de aquellos que no me quieren. No, yo no puedo hacer depender mi futuro o mi destino de la actitud ofensiva de los que no me aprecian. Yo tengo que dejar atrás el mal. Eso es responsabilidad. ¿Por qué debo cargar con él? ¿Por qué debo siempre echarme en la maleta el mal? E ir para todos los lugares de la vida diciendo es que yo estoy doblegado por este mal que cargo. ¿Por qué lo tengo que cargar? ¿Por qué no lo suelto? Si tengo derechos, si tengo recursos, si tengo forma de soltar el mal, yo debo entonces dejar atrás el mal. Yo debo renovar mi estatus en el sistema. No debo vivir bajo la servidumbre de la actitud malvada de los demás. Como viviendo una eterna tragedia, como repitiendo la historia, repitiendo la película tantas veces de lo que me pasó. Y repito, y repito, y repito. Hermanos míos, no. Yo tengo que renovar mi lugar en el sistema porque allí me ubicó Dios, en ese nuevo lugar, en Cristo Jesús, arriba y no abajo. Arriba y no abajo. Y al mismo tiempo, darle la oportunidad al ofensor de regresar al sistema, si así lo quiere, a ese sistema equilibrado, por donde fluye el amor de Dios. Si el ofensor se quiere arrepentir, mi perdón le abre la puerta para que llegue a ese espacio y mi perdón se vuelve estímulo para su vida. Pero eso ya es decisión del otro. Sin embargo, asumo la responsabilidad de abrir esa puerta porque el otro tiene derecho a restaurarse. Por eso, cuando veo esa demanda de responsabilidad en todas estas situaciones, tengo que aclarar que el perdón para quien perdona no significa muchas cosas mal entendidas del perdón. ¿Por qué? Porque, recuerden, el programa es hacer libre a la persona afectada del poder del agresor. Ese es el programa. Y a veces lo que se busca con el perdón es mantener amarrada a la persona al dominio del ofensor. ¿A través de qué? Obligado a hacer cosas. ¿Por qué? Por el deber de perdonar, el deber de restaurar. Cuando realmente el perdón, en ese programa de poner al agredido por encima de la agresión del agresor y asumir esa persona responsabilidad con su propia vida, de modo que se suelte de todas las dependencias inadecuadas. El perdón entonces no significa que necesariamente se deba restaurar las formas relacionales afectadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es mi libertad. Si la relación está afectada, si la relación está dañada, si ese tipo de relación está tan desbarajustado, yo perdono y abro la puerta a la restauración de la persona. Pero estoy plenamente convencido de que
muy frecuentemente la persona que no me ve como debe verme, no porque lo perdone me va a ver como debe ser. Hay relaciones donde una mujer nunca ha podido ver al hombre, que es su esposo, como válidamente debe verlo. Y por eso la relación vive en crisis continua, no alrededor de las actitudes de él necesariamente, sino alrededor de las posturas de ella, que nunca le da un estatus en la relación. Y hermanos, eso es muy frecuente. Y en el caso de hombres frente a las mujeres, pues es mucho más frecuente. Hay hombres que nunca le dan a la esposa un estatus básico de dignidad. Y uno descubre que no importa lo que ella haga, eso no va a cambiar. Él podrá decir, sí voy a cambiar, sí me arrepiento, yo quiero replantear mi vida. Pero apenas se restablezca el orden tradicional de la relación, vuelve a aparecer la condición, porque ya está definido acá. Él nunca va a valorarla en lo que es en la relación. Siempre la va a humillar, siempre la va a agredir, siempre la va a maltratar. Y si es un maltratador físico, pues ni se diga, eso no cambia. Y entonces ella puede librarse de él, o él puede librarse de ella, porque el asunto sucede también de parte de las mujeres frente a los hombres. Pero no por eso ella debe, o él debe, abrir puertas para recomenzar algo que va a terminar en lo mismo. ¿Por qué? Porque la persona debe ser consciente que su perdón es un acto de liberación para él, para ella, pero ese acto de liberación no crea condiciones para que el estatus se coloque en el orden que debe ser cuando ese orden nunca lo ha habido. Por eso quiero que entiendan, hermanos míos, ¿ya? Ese acto del perdón es generoso, es noble, es servicial, pero no para que necesariamente se restablezcan los espacios relacionales cuando la persona se da cuenta que ese ser humano nunca lo ha o la ha visto con los ojos válidos, con la dignidad que debe verlo. Por eso no necesariamente debe restaurar las formas relacionales afectadas, ¿verdad? No significa que ignore las limitaciones estructurales de la persona perdonada. Pues perdono y espero que mejore, pero yo no puedo ser una persona ingenua que ignore que la persona con la que me estoy relacionando tiene condiciones estructurales que no se superan, porque no quiere superarla. Y no por eso entonces yo debo exponerme a esas limitaciones estructurales. Entonces, si perdono es para romper una forma relacional viciada, y yo no puedo sostenerla bajo el criterio de que el perdón obliga a que las cosas vuelvan a establecerse en el mismo orden. Eso no sucede así. Yo debo ser consciente que esa persona tiene limitaciones estructurales. No significa que pase por alto el arrepentimiento o no de la persona perdonada. Yo puedo perdonar, pero soy consciente de que la persona no se ha arrepentido. No ha cambiado. Puede hacer una apariencia de eso. Pero yo que conozco a la persona, ¿cómo no voy a conocer a la persona? Yo que conozco a la persona, sé que está jugando. ¿Cómo voy a asumir como válido la actitud de alguien que yo sé que no se ha arrepentido? Es la triste realidad en nuestra sociedad colombiana. A nosotros nos piden que
que extendamos un brazo generoso de fraternidad para con los malos y perversos de esta sociedad que nunca se han arrepentido. Son malos y quieren desbaratar esto porque todo lo que les afana es el poder, el tener, el dominar, el imponerse y no el bienestar de un pueblo que es magnánimo, de un pueblo que es misericordioso, que es generoso. Y le estoy diciendo para todos los factores que estimulan la guerra en este país y que lo han hecho sin arrepentirse. Y lo estoy diciendo para los corruptos. ¿Cómo yo puedo creer en el arrepentimiento de alguien que sigue haciendo lo mismo? Ahora yo lo perdono porque no me voy a cargar con él o no me voy a cargar con ella, pero no le creo. Y yo no tengo por qué creerle, yo no tengo por qué aceptarle. ¿Ya? No me cargo, pero no creo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que esa persona no se ha arrepentido. No ha hecho un gesto mínimo de arrepentimiento. En general, no significa que no tome en cuenta la objetiva condición del perdonado, reconociendo los territorios afectados durante el tiempo de la relación. ¿Ya? Yo no debo exponerme a que se repita la historia. Recordemos que el programa es hacer libre a las personas, estoy insistiendo en eso, a la persona afectada del poder de su agresor, hacerlo libre. Como ven, hermanos míos, esto nos está metiendo en un campo interesante de lo del perdón. Hasta aquí podemos dejar. Pero esto ya nos está llevando a entender que el asunto es de responsabilidad. Hasta aquí hemos hablado de la responsabilidad del que perdona. Hablaremos de la responsabilidad del que requiere el perdón, del que demanda el perdón. Pero con esto que hemos dicho, entendiendo la propuesta de Dios a través del sistema del perdón, se nos está invitando a dar una madurez, a dar una solvencia, a desarrollar habilidades distintas y a ser personas que ejerzan la responsabilidad en relación con su propia vida y con su entorno social y en relación con Dios y en relación con las cosas. Como que el perdón está ligado a todo eso. Y si yo no comienzo a crecer en responsabilidad, nunca voy a perdonar. Aunque lo diga, pero nunca voy a perdonar. Porque el asunto es que el perdón es el acto maduro de alguien que se solventa. Y uno se solventa asumiendo responsabilidad. Uno se solventa reconociendo que la vida es bajo el cuidado mío y que yo no debo esperar que otros hagan por mí lo que Dios me puso a hacer a mí, porque Dios me lo va a pedir y me lo va a demandar. Él me dará todos los recursos, pero yo debo responder por todo eso. Espero que esta idea hasta aquí haya quedado clara y espero que esto nos esté llevando a buscar ayuda, porque yo veo gente, hermanos míos, digamos, bloqueada en territorios de absoluta insolvencia en relación con el perdón, dañados que no pueden superar los daños recibidos. Tenemos que profundizar mejor en la idea, pero los veo muy golpeados por la vida y no salen. Y yo creo que parte tiene que ver con el hecho de que se han quedado cortos asumiendo la responsabilidad que Dios les demanda en relación con sus propias vidas. Voy a pedirles el favor que se pongan de pie. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé la oportunidad de ir rompiendo ese cascarón, esa condición que nos mantuvo allí encerrados en infantilismos extremos, en posturas elementales. Que Dios nos dé capacidad para dar una medida de responsabilidad
De modo que digamos, no voy a permitir que las acciones de ellos den al traste con mi futuro, den al traste con mi salvación, den al traste con mi bienestar. Yo tengo solvencia de parte de Dios y por tanto puedo perdonar, librarme y seguir adelante. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por esto que nos has dado. Tu palabra que ha llegado a nuestra vida, la forma como has respondido a las demandas nuestras, a nuestra necesidad, a las condiciones afectadas que nosotros tenemos y cómo, Señor, nos está llevando a entender todo eso que debemos superar en nosotros. En el nombre de Jesucristo te pido que coloques tu poderosa mano sobre la vida de la gente que tiene que levantarse de su postración. Mis hermanos, mis amigos, todas esas personas que nos acompañan, oh Señor, tócalos con tu gracia y que esas rodillas, Señor, paralizadas se puedan sanar y levantarse, erguirse para responderle a la vida con un criterio serio, con un sentido enorme de responsabilidad, con una actitud, Señor, comprometida para salir adelante. En el nombre de Jesucristo, entonces, declaro a mi pueblo victorioso, a todas estas personas abiertas a la solución de esta necesidad de fondo que les acorrala, que los incapacita para hacerle frente a las demandas de fondo de su existencia. Ellos son victoriosos en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que nos concedes, Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, todo está dependiendo de nosotros. Lo que depende de Dios está generosamente servido porque Dios desplegó una enorme gracia. Todo está dependiendo de nosotros, de cuán responsables seamos con la vida que se nos ha dado. Que Dios nos ayude a entenderlo y a meternos en esto seriamente. Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias
Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.